a veces nos desesperamos, a veces pareciera que no encontramos la salida, Dios. O como decía nuestra hermana que habló contigo hace unos minutos atrás, a veces vemos como que el barco va a naufragar, Dios, pero estamos completamente seguros que no sucederá, porque tú estás dentro de este barco, Dios. Tú estás dentro de este barco, no para que nosotros saquemos agüita con una tacita de a poquito, sino porque tú tienes la capacidad universal de callar la tormenta, de hacer que ésta cese. Vamos a abrir tu palabra, Señor, y necesitamos que nos hables a través de ella. Pero también queremos que tengas en cuenta, Dios, la petición que hay en nuestro corazón y el motivo especial y particular de esta semana de oración, esta semana de reavivamiento espiritual, la salud, la restauración de la salud de nuestra hermana, amiga, madre, Piedad Zúñiga. Tú sabes, Dios, su padecimiento, tú conoces no solamente su enfermedad. Dios, siempre nos demostraste que estuviste de alguna manera dándole a los seres humanos una sonrisa cuando les devolvías la sanidad física. Entonces, en este momento pedimos que ese Jesucristo que sanó a cojos, a ciegos, a mancos, que devolvió la vida incluso a los que habían muerto, ahora pueda también actuar en favor de la salud de nuestra hermana Piedad. Oramos en este momento esperando que esta oración sea escuchada y sea respondida por el poder del Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanitos, vamos a prepararnos entonces con buena actitud para que naveguemos por las páginas de la Biblia y encontremos en ella un mensaje que aliente nuestro corazón y que nos dé fuerza para el camino, que nos dé aliento para enfrentar los desafíos que tenemos hoy. Son muchos los desafíos laborales, familiares, tenemos desafíos en materia de finanzas, tenemos desafíos con nuestros hijos, tenemos desafíos en las relaciones, tenemos desafíos en todas las aristas de nuestra vida y necesitamos fuerza para este camino. Necesitamos caminar tomaditos de la mano y del brazo poderoso de Jehová y que podamos decir, si Jehová no va con nosotros, entonces no vamos, nos quedamos aquí, Señor, pero donde nosotros estemos queremos que tú estés con nosotros. Queremos hoy aplicar ese concepto bíblico que dice que si Jehová no edifica la casa, entonces en vano trabajan los que la edifican. Bueno, saben, hermanos, que hay algo que yo he aprendido, lo aprendí hace más o menos unos tal vez 3 o 4 años, si mal no estoy, curiosamente de una campaña que hicimos allí en Barrancabermeja, en la fundación que dirigía nuestra gran amiga Piedad. En cierta oportunidad ella me dijo, Fabio, quiero que vengas aquí y tengas una semana especial de oración con los chicos de la fundación. Y bueno, siempre me ha gustado el evangelismo, así que no me negué, estuve allí con ella acompañándoles, pero ella me dijo, hermano Fori, cada noche va a venir aquí a la fundación, va a venir uno de los alcohólicos anónimos, uno de los integrantes de Alcohólicos Anónimos, y ellos van a contar su testimonio. Yo realmente conocía muy poco de Alcohólicos Anónimos, pero la hermana Piedad me inspiró para que conociera más de ellos, especialmente con algo que sucedió una noche. Nunca voy a olvidar, siempre cuento este testimonio, siempre lo cuento porque a mí me impactó mi vida. Esa noche se paró frente a todos los muchachos y algunos hermanos de la comunidad que nos acompañaban, se puso frente a todos un muchacho llamado Winner, y nunca me olvido porque Winner traduce ganador. Y siempre he estado como expresando a la gente que nosotros somos ganadores, somos vencedores. Y él dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando simplemente. Él dijo, bueno, mi nombre es Winner, soy un alcohólico en recuperación, llevo tantos días sin probar el alcohol, pero reconozco que hay un poder superior que me puede ayudar a salir adelante, parafraseando. Y saben, a mí eso me impactó tanto la vida porque yo dije, wow, los cristianos deberíamos actuar de la misma manera. Los cristianos deberíamos ser tan abiertos, tan escuetos, que eso sea lo único que sorprenda a Dios. Que nosotros le digamos al Señor, soy un pecador en recuperación, porque eso somos nosotros, pecadores en recuperación, que llevamos tantos minutos, tantos segundos sin cometer un pecado, ¿cierto? Pero que reconocemos que necesitamos no simplemente de un poder superior. Ellos dicen un poder superior, los Alcohólicos Anónimos, pero nosotros debemos decir que reconocemos que tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios en el cual salimos vencedores. Tenemos un Dios que es nuestro abogado y que ese abogado nunca ha perdido un caso. No le ha quedado grande ningún caso a Jesucristo de Nazaret. Jesús tampoco da casos por perdidos. A veces el ser humano dice, ya con esta persona no se puede hacer nada. El médico dice, con esta persona no se puede hacer nada. La familia dice, aquí no se puede hacer nada. Con mis hijos no se puede hacer nada. Con la sociedad no se puede hacer nada. Ya se perdieron las esperanzas. Eso dice la humanidad, amigos y hermanos. Eso dice. Pero Jesucristo es el único abogado que no ha perdido un caso y además no da casos por perdidos.
Jesucristo está trabajando hasta el último segundo, hasta el último minuto, hasta el último instante para arrebatarle almas al enemigo. Lo podemos ver allí en la cruz del Calvario. Lo vemos cuando caminó por las calles de Jerusalén, de Belén, de Galilea, de Samaria, cuando fue a Gadara. Estaba siempre arrebatándole almas al enemigo y hoy quiere seguir arrebatando almas. Y la manera como él lo hace es a través de su palabra, porque a través de ella nos está enseñando día a día. Así que hoy reconozcamos que somos débiles, reconozcamos que somos pecadores y de esa manera Jesucristo podrá entonces actuar en nuestras vidas. Y a veces cuando nosotros oramos decimos, Dios, ¿por qué nuestras oraciones no son respondidas? Porque no hemos reconocido que nosotros somos débiles pecadores y necesitamos dejar que Jesucristo actúe en nosotros. Esto funciona como una especie de placebo, queridos hermanos, si puedo utilizar ese término. Saben que hay personas que están enfermas, pero se les da la medicina y no creen suficientemente que esa medicina puede hacer algún tipo de efecto en su organismo y no se curan, no se curan. Como hay otros que se toman ciertas medicinas que no son para esa patología que están padeciendo, pero se curan porque tienen la fe. Nosotros deberíamos creer que Jesucristo todo lo puede. Y cuando creemos que Él todo lo puede, cuando depositamos nuestra fe en Él, entonces Él va a actuar milagros en nuestras vidas. Eso es lo primero que quiero compartir con ustedes hoy. Lo segundo es una reflexión a esta amada iglesia. ¿Cuál es la reflexión? A veces solemos decir, tenemos la tendencia a pensar o a juzgar a las personas cristianas que se enferman. Y a veces se escucha uno entre personas de mente débil decir o expresar la siguiente frase: lo que pasa es que fulanito de tal está viviendo lo que está viviendo porque quién sabe qué pecado cometió, quién sabe en qué maldad anda. Eso le pasa por haberse apartado, eso le pasa por estar en esto, eso le pasa por estar trabajando allí, eso le pasa por juntarse con fulanito de tal. Eso me molesta, eso me incomoda, porque entonces estaríamos diciendo que muchos personajes de la historia de la Biblia entonces padecieron enfermedades porque andaban en pecado, porque andaban haciendo cosas como no eran. Saben, Elías vivió una depresión terrible. Elías se encerró en una cueva, pero fue un hombre que oró y descendió fuego del cielo. Un hombre que le cortó la cabeza a más de 800 profetas satanistas de Baal. Y no necesariamente estaba en pecado, pero vivió depresión. Así que las enfermedades no necesariamente vienen porque estemos en pecado. En un término general, iglesia amada, las enfermedades entraron por el pecado. Una vez que Adán y Eva le dieron al diablo ese pagaré firmado y le entregaron el dominio y la potestad de esta tierra, pues entraron las enfermedades. La tierra empezó a producir cardos, empezó a producir espinas y con ello vino la enfermedad, vino el dolor, vinieron las lágrimas, vino toda desesperación, todo miedo, toda crueldad. Una vez que el diablo entró aquí, porque eso es lo que él trae. Pero en un sentido particular, no siempre las enfermedades llegan porque estamos viviendo un pecado, ¿ok? Pablo mismo dice, Señor, yo tengo lo que él declara, un aguijón en la carne. Y cuando nosotros hacemos un estudio exhaustivo, cuando hacemos un estudio profundo, descubrimos la enfermedad que Pablo trazó, se escribió. Pablo ya casi no veía, tenía un problema en sus ojos y no necesariamente porque Pablo estuviera en pecado. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, te voy a mantener ahí, voy a permitir eso en tu vida, Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eliseo mismo estuvo enfermo y no necesariamente porque estuvieran en pecado, ¿ok? Así que en otras ocasiones, en otras áreas de la vida, las enfermedades llegan por desobedecer las leyes de la salud. Claro, una persona que consume demasiado azúcar puede terminar enfermándose porque está violando las leyes de la salud. Alguien que consume mucha grasa puede terminar enfermándose, ¿ok? Pero en el sentido figurado, queridos hermanos, nunca juzguemos ni señalemos a las personas cuando están en el lecho de la enfermedad. Lo tercero que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana, y espero que el tiempo me alcance, es que comprendamos que el diablo nos ha pedido para zarandearos. El diablo nos ha pedido para sacudirnos como a trigo. Así lo expresa la Biblia. Pero también Jesús dice que él le dijo a Pedro, le dijo, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte. En otras palabras, pero para que te mantengas firme. Y eso me lleva a mí a comprender la oración intercesora, el poder que tiene la oración intercesora en los hijos de Dios. Nosotros debemos orar los unos por los otros. Mire, el mayor favor que usted puede hacerle a alguien es orar por él, orar por esa persona. En este ministerio que yo tengo, al que me he dedicado ya hace un tiempo,
Cuando la gente a veces me dice, hermano Fabio, ¿cómo le apoyo en ese ministerio? Yo le digo, mire, la mejor manera de apoyar en este ministerio es que ustedes oren por este servidor, que oren por mí. Y cuando alguien a veces me mandan oraciones por WhatsApp, la gente orando por mí, yo me siento contento, me siento feliz. Digo, gracias Dios por este muro que estás poniendo alrededor de este tu siervo, de este hombre que trabaja para ti, con tantas dificultades, tantos problemas que he tenido que atravesar. Pero la oración intercesora me ha ayudado. Por eso estamos aquí para orar por nuestra hermana Piedad. Jesucristo oró por sus discípulos. Si ustedes van al libro, no tienen que buscarlo en este momento, simplemente para que lo tengan como una referencia bíblica. Jesús oró por sus discípulos. Si ustedes van al libro de Juan capítulo 17, versículos 1 al 26, ustedes van a encontrar cómo Jesús hace una oración tan linda, tan poderosa, tan maravillosa, tan sentida por sus discípulos. Hoy nosotros también debiéramos orar entonces por nuestros hermanos, oremos los unos por los otros. Y ahora sí vamos entonces a la Biblia para que descubramos unos detalles, para que nos centremos en un par de detalles en dos historias bíblicas, dos historias sencillas. A mí me encanta predicar de esto porque veo a Jesús en cada paso, veo a Jesús en cada letra, en cada frase de estas dos historias que vamos a leer hoy. La primera la encontramos en el libro de Lucas. Acompáñenme al libro de Lucas, por favor, el capítulo número 7. Lucas, capítulo 7, amada iglesia. Lucas 7. Dice ahí, Jesús sana al siervo de un centurión. No nos vamos a quedar en esta historia mucho tiempo porque vamos a ir a otra historia, pero vamos a sacar de aquí dos detalles interesantes. Dice de la siguiente manera. Estoy leyendo Lucas 7. Dice, después que terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. O sea, este hombre se lo merece, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos cuando no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún, dice, me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Y ahí termina explicando, le dice, yo también manejo gente, dice el hombre, dice el centurión, yo también tengo gente a mi cargo. Y yo le digo a uno va y él va, y le digo al otro ven y viene. Tú también, o sea, reconoce a Jesús y su poderío. Y le dice, tú también puedes ordenar y se cumplirá tu palabra. Y ¿saben algo? Hay algo que me llama la atención en esta primera historia que estamos leyendo. La fe de este hombre. Señor, no necesitas entrar a mi casa. No necesitas entrar a mi casa, pero tu palabra bastará, tu palabra será todo lo que necesitamos para que se haga el milagro. Hoy estamos pidiendo lo mismo. Estamos pidiendo que la palabra del Señor sea viva, como siempre lo ha sido, sea eficaz y que ésta baste para un milagro en la vida especial de nuestra gran amiga y hermana Piedad. Y estamos seguros que el Señor está dispuesto a hacerlo. Pero vámonos a una siguiente historia en la cual nos vamos a detener un poquito más. Devuélvanse solo un par de páginas ahí mismo en el libro de Lucas y ubiquémonos en Lucas capítulo número 5. ¿Listo? Lucas capítulo número 5. Y hay algo interesante ahí en Lucas capítulo 5. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 5. Dice así, Jesús sana a un paralítico. Saben ustedes que el mundo está paralizado hoy, Jesús quiere sanarlo. Y la parálisis del mundo hoy no necesariamente es física, la parálisis del mundo hoy es espiritual. La parálisis de la iglesia es espiritual. La iglesia está muy fría. La iglesia está dando pasos muy pequeños. La iglesia, incluso algunos miembros de nuestra iglesia, pareciera que están retrocediendo. Hay una parálisis y el Señor quiere curar esa parálisis. Y aquí en esta historia hoy vamos a descubrir qué hay que hacer para que esa parálisis tenga una solución en las manos de Jesucristo. Dice así, aconteció, estoy leyendo el versículo número 17, Lucas 5, 17. Dice de la siguiente manera, atentos hermanitos, dice, aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Saben que a mí me encanta mucho la vida de Jesús porque Jesús no andaba con temores de ninguna clase. Jesús no tenía nada que ver con nadie, pero tenía que ver con todos.
A Jesús iba todo tipo de personas. Por eso hoy estamos yendo a Jesús. Dice la expresión bíblica: aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. A Jesús iba todo tipo de personas. A Jesús iba el religioso, como también iba aquel que incluso ni creía en él como Mesías. A Jesús iba el que tenía mucho dinero, el encumbrado, el poderoso. Pero también iba aquel que carecía económicamente. A Jesús iba la mujer y también iba el hombre. A Jesús iba el anciano, iba el joven, iba el niño. A Jesús iba el gordo, pero también iba el delgado. Iba el negro, iba el blanco. A Jesús iban los enfermos, como también iban aquellos que estaban sanos. Porque todos encontraban algo vivo y eficaz en la palabra de Jesús. Por eso nosotros, estando flacos espiritualmente, por eso nosotros, estando tibios espiritualmente, vamos a Jesús. Por eso nosotros, creyendo que sabemos de la Biblia, vamos a Jesús para encontrar en él un mensaje de paz, un mensaje de esperanza que aliente nuestros corazones. Y lo siguiente lo encontramos aquí en el versículo número 18, pero la última parte, eso es lo que estamos pidiendo de Jesucristo para sanar, de ese Jesucristo que vivió hace más de 2000 años. Ese poder que él tuvo ahí para sanar, lo sigue teniendo hoy también. En este segundo que estamos viviendo, en este minuto, en esta hora, él sigue teniendo el poder para sanar. Él lo sigue teniendo. Déjenme decirle que Jesús, quiero llamar su atención a esto, iglesia amada. Jesús no necesita tiempo para hacer un milagro, no lo necesita. Él puede obrar el milagro en el instante, al acto, ahí, en el segundo que le estamos pidiendo. Él puede efectuar el milagro. El problema, lo repito y lo voy a decir, es que nos hace falta reconocer como el alcohólico anónimo. Nos hace falta reconocer nuestra condición. Nos hace falta dejar tanto orgullo. Nos hace falta dejar tanta envidia. Nos hace falta dejar de criticar. Nos hace falta dejar de ver el error del otro. Nos hace falta pedir a Dios que nuestra fe crezca. Solo el milagro se efectuará a la medida de mi fe, de nuestra fe. Necesitamos más fe, iglesia. Necesitamos fe. Necesitamos vivir en santidad, santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Pero rescato esta frase: y el poder de Dios estaba con él para efectuar milagros. Mira lo que sigue diciendo el versículo número 18. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él. Mire, llamo su atención a esto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchos de los milagros que Jesús hizo, los hizo dentro de las casas. A Jesús le gustaba entrar a las casas. A Jesús le sigue gustando hoy entrar en las casas. A Jesús le gusta entrar a las casas. Jesús entraba a las casas y donde él estaba se agolpaba la gente. Llegaba la gente, le llevaban los niños para que fueran bendecidos por él. Llevaban los enfermos, estaban ahí los doctores de la ley, estaban los fariseos, estaban los judíos, estaban allí pendientes a lo que Jesús estaba predicando. Unas veces para aprender de él, otras veces para ponerle trampas y hacer que él cayera, pero Jesús nunca iba a caer porque él siempre andaba con justicia, siempre andaba actuando con base en la palabra de Dios. En las buenas obras, siempre lo iba a hacer. El Hijo de Dios, perfecto, en toda área. A Jesús le gusta entrar a las casas, hermanos, le gusta entrar a las casas. Y ¿saben qué es lo curioso? Que cuando Jesús entra a las casas, Jesús encuentra unos desastres. Jesús encuentra de todo en los hogares. Jesús encuentra de todas las casas donde entra. Mira lo que encuentra Jesús en las casas cuando entra. Pero hay una garantía que cuando Jesús entra a un hogar, cuando Jesús entra a una casa, cuando Jesús entra en un recinto, ese recinto no sigue siendo igual en esencia a las personas que están desorden. Hay desorden en las casas, pero Jesús llega y pone orden. Cuando Jesús entra en las casas, encuentra peleas, encuentra problemas, encuentra rabias. Cuando Jesús entra a las casas, encuentra malas palabras, malos pensamientos. Cuando Jesús entra a las casas, encuentra malos hábitos, encuentra malos caracteres. Cuando Jesús entra a la casa, encuentra hijos en rebeldía, encuentra personas que están luchando porque quieren ser mejores, pero el diablo les tiene atados. Pero cuando el diablo ve que Jesucristo entra, él tiene que salir y libera a esas personas. Jesús quiere entrar en tu casa, Jesús quiere entrar en mi casa. Abramos la puerta de nuestra casa a Jesús. No, Señor, no la voy a entrar, no la voy a abrir porque tengo mucho desorden, porque en mi casa hay problemas. Perfecto.
perfecto. Esa es la razón por la cual tienes que dejar que Jesús entre a tu casa, porque tienes problemas, porque tienes malos hábitos, porque tienes un carácter imperfecto, un carácter que necesita ser moldeado por Jesucristo. Por eso hay que dejar que Él entre a nuestras casas. Así que dice esta historia bíblica que sucedió que unos hombres que traían en una camilla a uno que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante. Pero dice la expresión bíblica en el versículo 19, mira esto que es lo curioso de esta historia. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Leamos hasta esa primera parte. No podían entrar a causa de la multitud. Saben, hermanos, que a veces la multitud, la gente es la que impide que Dios pueda hacer los milagros. Porque siempre aparece la opinión equivocada de la gente. Gente que está diciendo cosas contrarias a lo que la Biblia dice. Gente que está llevando a otros a que su fe mengue, a que su fe se debilite. Gente que dice, eso lo podemos lograr después. Ahora hay que hacerlo de esta manera. Ese no es el camino. Gente que está dispuesta simplemente a ver los errores de otros para señalarlos. La gente impide que otros se acerquen a Jesucristo. Pero hoy, a través de esta historia, encontramos que para ir a Jesucristo se necesita buena actitud, una actitud de triunfo, una actitud ganadora, una actitud de romper techos, como lo vamos a ver en esta historia. Romper techos es romper paradigmas, romper techos es romper costumbres, romper hábitos. Eso es romper techos. Incluso separarnos de aquellas personas que nos están limitando un encuentro verdadero con Jesucristo. Hay que hacerlo. Me escribía un joven estos días y me decía, hermano Fori, es que mis padres no quieren que yo sea cristiano, mis padres no me dejan. Y me decía, ¿qué hago? Y le dije, rompe techos. Vas a tener que romper techos a través de tu buena actitud. Y los techos se rompen solamente a través de la fe. Los techos se rompen solamente cuando confiamos en nuestro Dios, cuando dejamos que Él nos guíe paso a paso. Ni siquiera poco a poco, sino paso a paso. Porque a veces habla uno con cristianos y le dice, ¿cómo vas? Ahí poco a poco. No, eso suena apocado, suena débil. Con Jesús vamos paso a paso, no poco a poco, vamos paso a paso. Vamos avanzando en Él. Sigue diciendo la historia bíblica para no tomarme mucho tiempo de la reflexión. Dice de la siguiente manera, procuraban entrar y ponerlo delante de Él. Saben, solamente ocurrirá un milagro cuando nosotros estamos delante de Él. ¿Sí? Cuando estamos delante de Él. Dice la historia del centurión que le dijo, Señor, no tienes que ir, pero manda a uno de los tuyos que vaya. Quiero que el enfermo, quiero que mi familiar que está enfermo sea tenido en cuenta, sea visto por el cielo. Eso fue lo que le dijo, sea visto por el cielo. Aquí estos hombres dijeron, Jesús puede hacer el milagro, pero llevemos a este hombre delante de Él. Hoy necesitamos llevar a nuestra hermana Piedad delante de Jesucristo, delante de Jesucristo. Necesitamos ponerla ahí y decirle, Señor, obra un milagro en la vida de esta mujer, una mujer que te ha servido. Obra un milagro, Señor. Necesitamos un milagro que pueda testificar ante las naciones. Este milagro que se pueda contar a través del mundo entero y podamos decir, Jesucristo obró porque se lo pedimos y Él obró de acuerdo a la medida de nuestra fe. Y hoy estamos pidiendo que nuestra fe crezca. Así que dice la historia de la siguiente manera, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio. Saben, necesitamos quedarnos en medio. Necesitamos quedarnos en medio. A veces estar en medio es señal de estar rodeados, señal de estar al punto visible de todo el mundo. Imagínate lo siguiente. Las casas de aquella época no eran casas que tenían techos muy altos, no lo eran. Se les dejaba por la parte de atrás una especie de escalera para que la gente pudiera subir. Allí utilizaban las terrazas para poner su ropa, para que se secase, ponían a secar algunos alimentos que tostaban para moler y luego hacer harina y luego preparar algunos alimentos. Para eso utilizaban las terrazas, los techos de las casas. Y eran de paja que se mezclaba con barro de alguna manera y eso generaba algo consistente. Así que imagínate a Jesús predicando a la gente, intentan entrar, la puerta está repleta de gente, porque hay gente que le gusta pararse en la puerta, hay gente que le gusta hacerse en la puerta. A mí me incomoda cuando a veces voy a entrar a un ascensor y veo a alguien que está en la puerta que no, ni entra ni sale. Yo digo, bueno, ¿y entonces qué camino vas a tomar? Hay gente que se para en la puerta y no deja entrar. Y hay muchos cristianos hoy que están parados en la puerta, que no dejan que otro entre, que no dejan que nadie salga, que no dejan que el otro actúe, simplemente están ahí estorbando. Yo les llamo cristianos vaca muerta, es decir, no permiten que haya movimiento. ¿Listo? Y ahí está llena la casa de gente. Están de pronto los doctores de la ley, se les ha dado una sillita especial allá cerca de Jesús
porque ellos eran reconocidos, porque tenían posición social. Estaban los otros, estaban los discípulos, estaban las mujeres que llevaban a sus niños y estaba repleto. Por fuera había mucha gente y Jesús predicaba y todo el mundo le oía y Jesús tenía mensajes. Pero de repente esta gente intenta meter a este hombre que está paralítico, no pueden, y empiezan a romper el techo. Romper el techo, iglesia, a veces nos pone en el ridículo. Access limitless power with... que se desvíen las miradas. ¿Te imaginas a Jesús predicando y de repente empieza a caerle a la gente un poquito de tierra y Jesús quiere seguir hablando, pero ya es imposible seguir hablando porque se escucha el estruendo arriba? De pronto algunos se asustaron y salieron corriendo de la casa. Esto se va a desplomar. Había mucha gente y entonces no, esto se va a caer. Vamos a salir de aquí. Algunos salieron. Otros están pendientes y se dan cuenta que están rompiendo el techo para bajar un hombre paralítico. Y saben, estos son dos conceptos que quiero llamar tu atención en este momento. Me encanta porque la Biblia dice que estos amigos, imaginamos a estos 4 amigos que están bajando a este hombre, son los amigos que nosotros necesitamos tener hoy. Amigos que nos obliguen, amigos que nos lleven a los pies de Jesús. Esos son los amigos que tenemos, que debemos tener hoy. Esos son los hermanos que debemos tener. Y esos somos nosotros hoy, llevando a nuestra querida hermana Piedad a los pies de Jesucristo, para ponerla ahí enfrente y decirle: Señor, aquí está. Obra un milagro en su vida. Actúa, Dios, directamente sobre ella. Hazlo a través de las manos médicas, hazlo a través de la medicina, hazlo a través de los profesionales. Envía un ángel, Señor. Si tú no vas a ir a la clínica donde ella está, envía un ángel, Señor, porque tú tienes ángeles a tu cargo y tú puedes enviar a cualquiera y puedes ordenar con tu palabra, y tu palabra es viva y tu palabra es creadora. Con tu palabra se hizo el mundo y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, Señor. Tú puedes ordenar y la salud de la hermana Piedad cerrar esta. Eso puede suceder, hermanos. Lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Pero miren con lo que quiero terminar, porque no quiero leer toda la historia, solo quiero terminar con esto. Dice la Biblia, subrayan esa expresión bíblica ahí que está en el versículo 20. Dice: al ver la fe de ellos. ¿La fe de quiénes? Hay un paralítico que está postrado en una cama, pero también hay 4 amigos. Y la expresión bíblica me encanta como lo dice Lucas, me fascina, porque dice Lucas: al ver la fe de ellos. ¿Será que es que los 4 amigos tenían fe y el enfermo no tenía fe? Y Jesús actuó por la fe de los 4 amigos, no por la fe del enfermo. Cuando vamos al original y cuando vamos al comentario bíblico, encontramos que está hablando de la fe de los 5. Es decir, mi llamado en este momento, o el llamado del Espíritu Santo en este momento, es que aunque nosotros estamos orando por la salud de nuestra hermana Piedad, nosotros somos esos 4 amigos que estamos orando por ella. También se necesita la fe de mi hermana Piedad. Ella debe creer que Jesucristo existe. Ella debe creer que Dios es galardonador. Ella debe creer que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es buena. Y ahí es donde la expresión bíblica, al ver la fe de ellos, se suma a los 5, a los 4 que estaban bajando al hombre enfermo y también al que estaba paralítico, al que estaba postrado en la cama. Al ver la fe de ellos, o sea, ellos dijeron: si lo bajamos por aquí, si logramos bajarlo, el milagro se hará. Si lo ponemos frente a Jesús, el milagro se va a hacer. Así que vamos a hacerlo. A Jesús le encanta que nosotros nos movamos, que nosotros actuemos, que nosotros accionemos, porque lo que mueve la mano de Dios. Si quieres vender online y la fe nos lleva a la acción. Lo que mueve la mano de Dios no es la lástima, sino nuestra fe. Y la fe, repito, nos hace mover. La fe hace que nos movamos, que avancemos. Al ver la fe de ellos, le dijo: la fe es de los 4, la fe es de los 5, pero Jesús no le habla a los 4, Jesús le habla a aquel que está ahí, al que está postrado. Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Esto parece hasta contradictorio, ¿cierto? Porque los hombres están llevando a su amigo para que sea restaurada su salud. Para eso lo están llevando. Pero Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Sabes? Esto a mí me deja una gran enseñanza para que terminemos. La gran enseñanza es: a Jesús le interesa más nuestra... Hola, bienvenido a la devoción matutina. Por eso le dice: tus pecados te son perdonados. En otras palabras, mira, si no te sano, si no te devuelvo la sanidad, quiero que sepas que estás asegurado en el reino de los cielos. Te estoy perdonando tus pecados. Jesús obra en una vida que decide ser perdonada, en una vida que busca el perdón. Jesús actúa. Por eso Jesús le dice: hijo, hombre, mi criatura, mi creación, tus pecados te son perdonados.
La gente empezó a cavilar. Los fariseos, ¿quién es un blasfemo? ¿Cómo vas a perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Claro, para los judíos Jesús no era el Mesías. Así que ellos dicen, tú eres un hombre común y corriente. ¿Cómo vas a perdonar pecados? Entonces Jesús les dice, pero para que ustedes comprendan que yo sí soy el Mesías y que yo tengo potestad en el cielo, tengo potestad en la tierra y yo puedo hacer el milagro, entonces le digo a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete. Hoy Jesús también quiere decirnos a nosotros, no solamente tengo el poder para perdonar los pecados de ustedes, sino también para devolverles la sanidad física, la sanidad espiritual, la sanidad financiera, para devolverles el gozo, para devolverles a ustedes la alegría. Yo tengo esa potestad, pero ustedes necesitan venir a mí con fe. Dice Hebreos, que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que es galardonador, que Él es real, que no es un mito, que no es una leyenda, sino que nos puede ver, que nos puede tocar, que nos puede abrazar, que está actuando en nuestro favor. Y cuando nosotros creemos eso y le buscamos de esa manera, Él entonces puede hacer el milagro en nuestras vidas. Hermanos y amigos, voy a invitarles para que oremos. Pero quiero pedirte un favor especial. Voy a dejar unos minutos, unos segundos. Voy a introducir la oración, luego voy a dejar unos segundos para que cada uno hable con Dios. Pero quiero pedirte de manera muy especial y muy particular que antes de pedir sanidad por nuestra hermana Piedad, antes de pedir por los enfermos del pueblo de Dios, primero cada uno de nosotros pida perdón por sus pecados. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. En ese momento en el que vamos a dejar en silencio, deseo de todo corazón que usted pida perdón por sus pecados. Y después de que pidamos perdón por nuestros pecados, entonces oremos de manera intercesora por otros. Y ahí sí incluimos a nuestra hermana Piedad y a los demás enfermos del pueblo de Dios. Oremos para que terminemos. Señor y Dios, muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y nos hablas a través de ella. Gracias Dios porque una palabra tuya bastará para sanarnos. Una palabra tuya bastará para restaurar las áreas de nuestra vida que están débiles. Señor, aquí estamos, reconocemos, así como los alcohólicos anónimos, que somos pecadores, pero que reconocemos que tenemos un Dios maravilloso que nos ha comprado con su sangre preciosa, que le pertenecemos a Él por redención, pero también le pertenecemos por creación. En este momento, siendo nosotros indignos, sucios, pecadores, vamos a hablar contigo, Dios, para que tú sanes las heridas de nuestro corazón y perdones nuestros pecados. Cada uno de los hermanos aquí conectados hablará contigo. Escúchanos, Dios. Gracias, amado Dios, porque al invocarte perdón, al pedirte que nos perdones, tú corres, porque si hay una oración que tú respondes, ipso facto, es la oración pidiendo perdón. Por eso en esta hora lo hemos hecho, Dios, y sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros nombres en este momento están escritos en el libro de la vida. Y ahora, Dios, te pedimos por la salud de mi hermana Piedad. Estamos orando por ella, Dios. Tú oraste por tus discípulos, oraste por Pedro. También intercedes por nosotros. Y nosotros estamos pidiendo por la salud de nuestra hermana Piedad y por otros enfermos que hay en tu pueblo, en esta iglesia especial, en este amanecer especial contigo, Dios. Escúchanos y respóndenos, Dios. Estamos clamando. Vamos a ayunar, Dios. Vamos a vaciar nuestra alma delante de ti. Aumenta nuestra fe y enséñanos cada día a hablar más y mejor contigo. Gracias porque tú responderás a la medida de nuestra fe y de acuerdo a tu voluntad perfecta, agradable y buena. Oramos al Padre en esta hora porque el Espíritu Santo pone ese deseo en nuestro corazón. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Iglesia amada, Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber respondido a este llamado. Les invitamos para que ustedes sigan orando durante el día y para que se sigan conectando, nos sigamos conectando a estas transmisiones
y a esta semana especial en la que estamos compartiendo e intercediendo por la salud de nuestra hermana Piedad y los enfermos del pueblo de Dios. Dios les bendiga y que pasen un lindo día.